Vamos ahora a presentar entonces una, digamos, síntesis breve de lo que es la teoría de la relatividad. Digamos que antes de sumergirnos, digamos, de forma profunda en la relatividad, es bueno tener una idea panorámica sobre qué trata esta teoría, cuáles son los resultados más importantes de esta teoría. Muy bien, entonces, ¿cómo definir la relatividad? La relatividad es una teoría esencialmente sobre el espacio-tiempo. Una teoría sobre el espacio-tiempo. Eso es la relatividad. Es importante entender que la relatividad no es una teoría sobre naves espaciales, no es una teoría, o no solo es sobre naves espaciales, no solo es una teoría sobre agujeros negros, aceleradores de partículas. La teoría de la relatividad esencialmente es una teoría sobre el espacio-tiempo. Sobre el espacio-tiempo y naturalmente sobre una relación muy importante. La relación que existe entre la materia y los campos, que son, digamos, los constituyentes básicos del universo, y las propiedades justamente que existen o que tienen esta entidad, digamos, central en la teoría que conocemos como el espacio-tiempo. La idea es que la teoría, o el descubrimiento que hicieron los Einstein, ¿cierto? Albert Einstein y Mileva Maric, y que posteriormente, digamos, extendió Albert Einstein, es que la materia y los campos son capaces de determinar o determinan las propiedades del espacio-tiempo. Y al contrario, las propiedades del espacio-tiempo, digamos, son fundamentales para determinar el comportamiento de la materia y los campos. Entonces este es básicamente el corazón de toda la relatividad. El corazón de toda la relatividad gira alrededor del espacio-tiempo. No existía una teoría del espacio-tiempo física hasta ese momento. Habían teorías filosóficas, aproximaciones filosóficas al espacio-tiempo. La relatividad propone una teoría física del espacio-tiempo y habla sobre la relación que existe entre la materia, los campos y el espacio-tiempo. ¿Cuáles son los postulados básicos de la teoría? ¿Cuáles son los postulados básicos de la teoría? Digamos, postulados voy a ponerlos aquí entre comillas, porque digamos que la palabra postulado en física, o la palabra principio, o la palabra axioma en matemáticas, tiene una connotación muy específica. Yo aquí voy a hablar más bien como afirmaciones que hace la teoría. Algunas de ellas son fundamentales o, digamos, no demostradas, y las otras son afirmaciones, digamos, que son derivadas de afirmaciones no demostradas. Voy a llamar a todas postulados, afirmaciones, pues, digamos, de la teoría. La primera, digamos, el primer postulado básico que hace la teoría de la relatividad es que el universo como un todo ocurre en el marco de un espacio geométrico indivisible, de un espacio geométrico que es como una especie de el escenario en el que ocurre el universo, indivisible. Voy a utilizar esta palabra que también es una palabra un poco delicada. Indivisible significa que cada una de las partes de ese espacio geométrico pues no pueden separarse de las demás, que tiene como mínimo 4 dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir esencialmente que los cuerpos en el universo tienen 4 grados de libertad. O lo que es lo mismo, es decir, que pueden moverse de 4 formas independientes en ese espacio geométrico. Por ejemplo, yo puedo moverme hacia adelante, ¿cierto? Y de forma independiente puedo moverme también hacia los lados. Si me muevo en diagonal, es una combinación de adelante y a los lados. Entonces, yo en el movimiento, por ejemplo, sobre esta plataforma, yo me puedo mover entonces en 2 dimensiones. La relatividad postula o propone que el universo en realidad tiene 4 dimensiones. ¿Por qué digo mínimo 4 dimensiones? Digo mínimo 4 dimensiones porque, como sucede en todas las, digamos, las disciplinas de la ciencia, entendemos que es posible que en el futuro la relatividad como teoría fundamental pueda ser reemplazada por una teoría aún más fundamental. Una teoría que parta de postulados aún más básicos de los que parte esta teoría. Bueno, otro postulado, otra idea
en el corazón de la relatividad es la idea de que de las 4 dimensiones en las que ocurre el universo, hay una dimensión que es diferente de las demás. Uno de esos niños no es como los otros, es diferente de los demás. Una dimensión es diferente de los demás. Esto es muy importante porque resulta que esto introduce una, por decirlo así, anisotropía, una condición en la que en el espacio-tiempo hay una dirección en la que las cosas ocurren de forma diferente. A esa dimensión diferente de las demás se la llama tiempo. Y aquí hay que entender una cosa muy importante, y es, si bien la teoría de la relatividad postula que vivimos en 4 dimensiones, esas 4 dimensiones no son las mismas. Por ejemplo, el espacio en el que yo estoy en este momento tiene en realidad 3 dimensiones. Yo tengo 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. Eso significa que puedo moverme, digamos, en 3 direcciones completamente independientes. Pero con una característica muy, muy especial. En el espacio en el que yo estoy ahora, ¿cierto?, que es una parte del espacio-tiempo, yo puedo moverme hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. O puedo subir y bajar, pues si tuviera alas. Pero ¿qué pasa con la 4ª dimensión? La 4ª dimensión tiene una sola dirección de desplazamiento. Yo solamente puedo moverme hacia el futuro, ¿cierto? Hay una dirección privilegiada. Vale la pena notar que en el presente hay investigadores, pues, de la física que están tratando de entender por qué existe esa anisotropía. Si el universo fuera un universo simétrico y perfecto, no debería tener una dimensión especial. La otra cosa es que la preferencia de esa dimensión o el hecho de que esa dimensión sea diferente es un descubrimiento que hicimos en la historia de la física y está relacionado con el estudio de los fenómenos termodinámicos o estadísticos en la física. Muy bien, ¿qué más dice la relatividad? ¿Qué otras cosas postula la relatividad o establece la relatividad? Las propiedades del espacio-tiempo esencialmente están determinadas por su contenido, por el contenido de materia y campos. Contenido de materia y campos. Es decir, yo no puedo hablar de las propiedades del espacio-tiempo hasta no determinar qué materia y qué campos contienen. Incluso ahí hay una cosa profunda, porque entonces algunos llegan a afirmar, el mismo Einstein se preocupó mucho por esto, que sobre el hecho de que qué sucede en un universo en donde no hubiera ni campos ni materia. Habría espacio-tiempo. Si las propiedades del espacio-tiempo son determinadas por la materia y los campos, podríamos concebir la existencia de estas 4 dimensiones, de este todo indivisible, en ausencia de la materia y los campos. Ese es un tema que no ha sido resuelto todavía y no está presente, digamos, como un elemento integrante de la teoría de la relatividad, pero es una preocupación, digamos, de la relatividad. Muy bien, otra idea importante en la relatividad. El orden en el que estoy presentando las ideas no es necesariamente el orden en el que se construye formalmente la teoría, pero son las ideas que uno dice, hombre, si usted quiere saber qué es la relatividad, digamos en 10 o 15 minutos, estas son las ideas que usted tiene que recordar. La materia y los campos, esencialmente obedecen reglas, ¿cierto? Obedecen reglas. Y aquí también estoy utilizando un término, digamos, que semánticamente puede ser complicado. Vamos a llamarlo también leyes, ¿cierto? O principios físicos que esencialmente vienen restringidas por las propiedades del espacio-tiempo. Restringidos por las propiedades del espacio-tiempo. Entonces miren que hay una relación, propiedades del espacio-tiempo. Hay una relación, digamos, muy estrecha y circular entre el espacio-tiempo y sus propiedades y la materia. Entonces hay una relación circular, la materia determina el espacio-tiempo, ¿cierto? El espacio-tiempo determina, digamos, el comportamiento de la materia. Bueno, hay una pregunta que siempre aparece cuando uno habla de relatividad, y es ¿por qué se llama relatividad? O sea, ¿por qué esta teoría se la llama teoría de la relatividad? ¿Por qué teoría de la relatividad? Responder a la pregunta de por qué esta se la llama teoría de la relatividad es fundamental, y algunos han propuesto que incluso el nombre debería ser diferente. El mismo Einstein llegó a pensar en una teoría, en un nombre diferente, pero esto fue un nombre que terminó adoptando la teoría en el contexto, pues, como de los círculos científicos de la época, y terminó pegando, pues, una de esas cosas, no sé, como una canción que termina pegando en la radio. ¿Cuál es la idea básica en el corazón de la palabra relatividad? La idea básica es
que cuando miramos el mundo, cuando medimos el mundo, al medir el mundo, lo que nosotros hacemos es obtener o convertir las experiencias, ¿cierto?, en números. Las experiencias se convierten en números. Cantidades físicas. Yo mido la temperatura, yo mido la velocidad de un objeto, mido la posición donde se encuentra otro objeto. Estas experiencias se convierten en números. ¿Qué sucede? Pero resulta que los números que yo obtengo cuando mido el mundo dependen del lugar en el que esté, de la velocidad a la que me mueva, ¿cierto?, de la dirección en la que mire y de muchos otros factores. Es decir, el observador, que es el que tiene estas experiencias y las convierte en números, digamos, va a determinar el valor de esos números. Depende del observador. En relatividad a esto se lo llama el sistema de referencia. Sistema de referencia. Es una palabra un poco sofisticada, como el propósito pues de estas digamos, pequeñas clases es un poco pensar en cómo enseñarle esto a los jóvenes del colegio. Ustedes pueden utilizar, digamos, palabras que sean menos rimbombantes o menos sofisticadas. Entonces, ¿qué hace la relatividad? La relatividad es una teoría que también en el fondo incluye una prescripción o una manera de decir cómo se diferencian, cuál es la diferencia, ¿cierto? La relatividad prescribe o explica la relatividad, da las diferencias entre los números obtenidos por distintos observadores. Obtenidos por distintos observadores. Entonces, ¿qué sucede? Si una persona, por ejemplo, dice que un edificio está a 50 metros de donde él se encuentra, y otra persona dice que el edificio en realidad está a 3 kilómetros de distancia de donde él se encuentra, la relatividad es el área de la física que le dice a uno por qué esas dos personas, digamos, obtienen dos números tan diferentes, porque uno obtiene 50 metros y el otro obtiene 3 kilómetros. Ahora, no es difícil darse cuenta de que la razón por la que difieren de esa manera las dos experiencias de los observadores es porque están en lugares distintos. El uno está a 50 metros del edificio y el otro está a 3 kilómetros. Sí, pero eso solamente con esa observación. Ahora piensen en la experiencia, por ejemplo, que tenemos sobre el color de la luz. Entonces un observador ve una galaxia y lo ve de un color, y otro observador la ve de otro color. ¿Por qué la ven de dos colores diferentes y cómo se diferencian los colores entre ellos? Entonces ahí la relatividad entra a decir, esta es la manera como se diferencian. La relatividad en ese sentido no debería ser, ¿cierto?, una teoría nueva, no debería ser una teoría nueva. El problema es que la relatividad, antes de Einstein, digamos que este es un concepto que fue inventado prácticamente en el tiempo de Galileo, asumía que el espacio era todo lo que existía y el universo todo ocurría en el espacio y que el tiempo simplemente estaba ahí como una especie de control de las historias. Ahora, ¿qué pasa? Hay una cosa muy importante en la relatividad y es la siguiente. ¿Qué es una ley física? ¿Qué es una ley en física? Una ley en física, en términos muy técnicos, y esto lo descubrió Kepler, Johannes Kepler, y después obviamente lo heredaron otros como Newton, como Robert Hooke, etc. Resulta que las leyes físicas, o sea, los patrones que nosotros vemos en la naturaleza, son o se pueden expresar como fórmulas matemáticas que relacionan estos números. Fórmulas que relacionan nuestras observaciones. Fórmulas que relacionan nuestras observaciones. Números de las observaciones. Entonces piensen, por ejemplo, en una ley elemental, en una ley, digamos, básica. El hecho de que usted aplica una fuerza, la fuerza es cuánto empuja usted un cuerpo, se le asigna un número a eso, el cuerpo tiene una masa, le asigna un número a eso, cuerpos de distinto tamaño, distinta condición, tienen distinta masa, y el cuerpo empieza a moverse con una cierta velocidad o aceleración. Entonces hay una relación matemática entre la fuerza, la masa y la aceleración, y esa relación matemática, digamos, Newton fue el primero en descubrir una de las formas, que se llama la F igual a masa por aceleración. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Resulta que hay una cosa que es muy importante a la hora de pensar en, listo, las leyes de la naturaleza, y es la siguiente: como los números que ven distintos observadores pueden cambiar, o en general son diferentes, la pregunta que se hacen los físicos es, ¿cambian las leyes? Si yo cambio los números en una fórmula, la fórmula podría ya no funcionar, ¿cierto? Si yo cambio los números en una fórmula, la fórmula podría no funcionar, y eso es muy preocupante.
Y eso es muy preocupante porque eso significaría que yo podría formular leyes, o sea, fórmulas que me relacionan números que solo funcionan para una persona. Y todos sabemos que esa es una cosa pues absolutamente, digamos, inadecuada, es un propósito inadecuado. Entonces aquí vamos a reconocer dos palabras muy importantes en la relatividad, yo las voy a mencionar en estas clases, pero que son palabras otra vez muy, digamos, sofisticadas en términos de que no son palabras que todos utilizamos cuando estamos cocinando un huevo, por ejemplo, pero son palabras que hay que conocer, y es la siguiente. Resulta que existen en la naturaleza, y esto es una cosa que reconoce la relatividad, dos tipos de cantidades, unas que se llaman invariantes, y otras que se llaman covariantes. Invariantes y covariantes. ¿Qué son las cosas que son invariantes? Entonces, las cosas invariantes son las cosas que son observaciones o propiedades del mundo, números que no cambian, su valor no cambia al cambiar de observador. El valor no cambia al cambiar de observador. Valor no cambia al cambiar de observador. Esas las llamamos las invariantes, cambiar de observador. Por ejemplo, el número de dimensiones del espacio-tiempo, si bien es un ejemplo que en este momento sea muy adecuado, que son 4, no cambian dependiendo del observador. Es obvio que, ¿cierto? Son 4 y cualquier observador va a concluir exactamente lo mismo. Las más delicadas aquí se llaman las leyes, las cosas covariantes. Las cosas covariantes o la covarianza se aplica a las leyes físicas. La covarianza es, o se dice que una cosa es covariante, o se dice que una fórmula o una ley es física, cuando la fórmula no cambia, aunque usted cambie los números que están involucrados en la fórmula, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo covariantes son fórmulas que no cambian al cambiar de observador. Al cambiar de observador. Entonces vuelvo al ejemplo de la fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza igual a masa por aceleración es tal que, la fuerza es igual a masa por aceleración es tal que la F, la M, la A son números que pueden cambiar dependiendo del observador. Eso se dice que tanto F, M y A no son invariantes, son cosas que cambian. Pero F igual a M por A debería ser, si es una ley física, una fórmula covariante. ¿Qué quiere decir covariante? Que si yo me cambio de observador, no importa que los números cambien, la relación sigue siendo F igual a M por A. Una de las cosas más poderosas de la relatividad, digamos, de Einstein, es que logra de una manera extremadamente poderosa, intuitiva y, como decimos los físicos, muy elegante, formular las leyes físicas que se conocían hasta la época, en el momento en que Einstein desarrolló su teoría, formular unas leyes físicas que tienen formas covariantes. Y una cosa fantástica es que al hacerlo descubre que la forma de las leyes físicas que estábamos usando hasta esa fecha, en su mayoría era equivocada. Por ejemplo, F igual a M por A no es una fórmula covariante. Hay observadores físicos que ven que hacen medidas de F, M y A, que al combinarse nos dan F igual a M por A. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que F igual a M por A no es una ley física covariante y, en principio, no deberíamos aceptarla como una ley. Deberíamos aceptarla como una fórmula tal vez interesante y útil para algunas cosas. Un detalle histórico, para terminar, es la idea de que Einstein descubre en el desarrollo de su teoría que hay un único conjunto de leyes que son covariantes desde el principio. Desde que las formularon, es como si el que la formuló hubiera adivinado que era la covarianza, y esas son las leyes de la electricidad y el magnetismo. Einstein, los papás, la familia de Einstein tenían un negocio, digamos, alrededor de la electricidad, y ese negocio lo llevó a él desde muy chiquito a estar en contacto con los fenómenos eléctricos. Ustedes deben conocer muy bien la anécdota de Einstein y la brújula, cuando se la regaló el tío, y la sorpresa que él tuvo al ver que la brújula siempre apuntaba en la misma dirección, como si la brújula supiera dónde estaba. Entonces Einstein desde el principio tenía un gran contacto con la teoría, digamos, de los fenómenos electromagnéticos, e históricamente se sabe que fue ese contacto justamente el que lo llevó a él a reconocer la relatividad, a entender la relatividad. Entonces, una cosa muy extraña, la relatividad comenzó de la punta hacia atrás.
Él conoció las primeras leyes covariantes que el hombre formuló. Las leyes de la electricidad y el magnetismo fueron las primeras leyes que son válidas para todos los observadores del universo. Y después se devolvió. Se devolvió y dijo, ¿cómo construyo yo una teoría de tal manera que esas leyes sean covariantes? Hay muchas maneras de aproximarnos a presentar la relatividad. Una de ellas, por ejemplo, una presentación formal de la relatividad comienza por ahí. Comienza por el electromagnetismo y termina en el espacio-tiempo. No es la que nosotros estamos utilizando. La razón de ello, la que vamos a utilizar aquí, la razón de ello es que esta manera de proceder es una manera, digamos, que no es muy didáctica. Nosotros vamos a hacer una traducción didáctica de esto que hemos presentado aquí un poco en breve. Pero esta es una panorámica completa de la relatividad que incluye más o menos los resultados más importantes. He dejado por fuera algunos importantes naturalmente que vamos a ir obteniendo a medida que avance el curso.